Iniciamos con el tema de tratamientos térmicos en aceros y hierros colados. Ok, empezamos con las designaciones y la clasificación de los aceros. Entonces tenemos los hierros fundidos, que es un 12,11% de carbono. Casi todos los tratamientos térmicos del acero están orientados a producir, ¿verdad? Una mezcla de ferrita y cementita, que da la combinación correcta para las propiedades mecánicas que deseamos en los aceros. Y también en el libro tienen la tabla 13.1 donde está enlistada los sistemas, ¿verdad? De designación de los aceros por el AIASA y el SAE para los aceros. Bueno, los dos primeros números se refieren a los principales elementos de la aleación y los dos últimos o tres números señalan el porcentaje de carbono. En la ASTM tienen una forma diferente de clasificar estos aceros, ¿verdad? Entonces son distintas formas de clasificarlo. Con respecto a la designación y clasificación de los aceros, podemos observar que los aceros se clasifican según su composición o la forma. Entonces, los aceros al carbono tienen hasta un porcentaje de carbono mayor al 2%, y los aceros descarburizados tienen un porcentaje mayor a 0,005% de carbono. El acero dulce se clasifica entre 0,15 y 0,3% de carbono. Los aceros al carbono, alto carbono, es menor de 0,6% de carbono. Los hierros colados tienen alto porcentaje de carbono, está entre un 2 y un 4%, y los aceros aliados tienen, bueno, importantes cantidades de otros elementos como son el molibdeno, magnesio, silicio, cobre, ¿verdad? Y demás. Existen aceros de especialidad, perdón, como acero galvanizado, el acero resistente a gérmenes, el acero verde, que es una nueva tecnología que es bajo emisión de carbono, entre otros. En la clasificación de los tratamientos térmicos simples, que ya espero en este momento que hayan visto el video que les dejé de YouTube, que son de 6 minutos para que entiendan los tratamientos en forma general, pero aquí vamos un poquito más profundo. Entonces tenemos que existen, bueno, 4 tratamientos térmicos simples para manejar, perdón, los aceros que se emplean con ciertos propósitos. Entonces, recordemos que los aceros vienen de la fábrica, pueden ser rolados en frío o en caliente, y ellos vienen con cierta tensión, ¿verdad? En su matriz, en su estructura. Entonces necesitamos eliminar los efectos del trabajo en frío, por ejemplo, y controlar el endurecimiento por dispersión. ¿Para qué? Para mejorar la maquibilidad y las propiedades mecánicas. El recocido, ¿verdad? Que es otro tratamiento térmico, es la eliminación del trabajo en frío. Y este proceso es un tratamiento térmico de recristalización empleado para eliminar el trabajo en frío en aceros que tienen un porcentaje mayor de carbono de 0,25 y se realiza entre 80 y 170 grados debajo de la temperatura de austenización, que la temperatura de austenización en un rango general en aceros está entre los 700 a los 900 grados. Recuerden que yo les había explicado en algún momento que cada aleación tiene su diagrama de transformación, el diagrama TTT, de transformación temperatura, del tratamiento térmico de transformación y temperatura, y es como su cédula de identidad. Entonces, si yo voy a hacer un tratamiento térmico de X material, ya sea ferroso o no ferroso, tengo que buscar esta curva de transformación para ver los rangos de temperatura, qué tipo de estructura se me forma. Tenemos el recocido y la normalización, que es endurecimiento por dispersión. Entonces, los aceros pueden ser endurecidos por dispersión si se controla la finura de la perlita, que es la estructura que se forma cuando hacemos un enfriamiento, ¿verdad? Un tratamiento térmico. El acero se calienta inicialmente para crear austenita homogénea. Y el recocido es el enfriamiento lento del acero para producir una perlita gruesa. Ahora, si quiero afinar esa perlita, entonces hago la normalización, que permite que el acero se enfríe con más rapidez para que precipite, ¿verdad? O se produzca una perlita fina.
Continuando con los tratamientos térmicos simples, tenemos la esferoidización, que es la que mejora la maquinibilidad del material, ¿verdad? En este caso los aceros. Entonces los aceros con gran concentración de cementita tienen características deficientes de maquibilidad porque es muy dura. Entonces, la esferoidización es un calentamiento de varias horas a unos 30 grados Celsius por debajo de la temperatura o de la zona de austenización. Acuérdense que la zona de austenización está a temperaturas elevadas. Estamos hablando de rangos entre los 700 a los 900 o puede ser más. Esto cambia la morfología de la fase de la cementita a partículas esféricas. La esferoidita resulta que tiene una matriz continua de ferrita suave que se puede maquinar. Entonces le baja la tensión y por ende la dureza. Después del maquinado del acero recibe un tratamiento térmico más refinado para obtener propiedades requeridas. Bueno, aquí tenemos una figura que muestra el efecto del carbono y del tratamiento térmico en las propiedades del acero, y en este caso acero bajo carbono. Entonces podemos ver que aquí tenemos la resistencia a influencia y la tensión en megapascales, el porcentaje de carbono en peso, y dependiendo del tipo de curva en donde yo me quiera mover, de tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el normalizado, si quiero un normalizado, si quiero un recocido, si quiero mejorar su resistencia a fluencia, entonces yo me ubico en la zona y, por ejemplo, si quiero un normalizado y quiero obtener una, una resistencia a fluencia de, digamos, punto 689 megapascales y quiero hacer un normalizado, trazo una línea acá, igual como en uno de los diagramas, y leo acá el porcentaje de carbono que necesito en el acero, ¿verdad? Para obtener esa propiedad. Continuando con los tratamientos térmicos isotérmicos, ¿verdad? Simples, tenemos el autotemplado y el recocido isotérmico. El autotemplado es un tratamiento térmico de transformación isotérmica que implica llevar a la zona de austenización del acero. El templado a alguna temperatura y templándolo a una temperatura por debajo de la nariz de la curva. Recuerden que acá tenemos lo que llaman la nariz, ¿verdad? Que sería la curva acá de enfriamiento. Entonces, en esta zona es la zona de ostenización. Son zonas de temperatura elevada. Entonces, tenemos la estructura austenítica. Conforme yo voy enfriando, se va produciendo la vainita. La vainita, recordemos que es una estructura que tiene ciertas propiedades, por ejemplo, cuando tenemos aceros vainíticos que son más duros y resistentes, bueno, que la perlita, que es otra fase que vamos a pasar o que necesitamos, y presenta un nivel conveniente, de verdad, de resistencia y ductibilidad. Ahora, conforme se va produciendo el enfriamiento, ahora recocido, se transforma en otra estructura que sería la perlita. Ahora ven acá, perlita, que puede ser una perlita gruesa o una perlita fina. ¿Qué es la diferencia entre la gruesa y la fina? Recuerden que la perlita fina es más dura y resistente que la perlita gruesa, porque entonces tengo como mosaicos más pequeños, ¿verdad? Más chiquititos, que entonces me generan una mejor compactación y por ende una alta dureza. Ahora, esto de la perlita, recuerden que es una combinación de vainita y cementita, como unas placas. Y su nombre de perlita se da, después ustedes, bueno, observan ahí las microestructuras que observamos en clase y bueno, pueden buscar igual en internet la perlita. Lleva su nombre porque es como una estructura aperlada. Como vemos, ¿verdad? El efecto de los cambios de concentración de carbono en los diagramas TTT, que son los de tratamiento térmico de temperatura y transformación. Entonces, vean que aquí tenemos temperatura y aquí tenemos el tiempo de exposición del material en el horno. Entonces, podemos ver conforme pasa bueno, se eleva la temperatura y conforme pasa el tiempo tenemos las diferentes zonas.
donde se forma la perlita, la vainita, la martensita. Entonces, si yo hago un enfriamiento brusco, por ejemplo, un temple, como lo hicimos en el laboratorio, bueno, y ahorita vamos a hablar más adelante, se forma martensita, que es una propiedad que es muy dura, pero muy frágil. Entonces, en ciertas condiciones no nos sirve un acero así. Entonces, uno puede trabajar, ¿verdad? Y jugar con estas curvas. Estas curvas, dependiendo del material, como aquí se habla en la presentación, por ejemplo, esta es una 1050. Hay una curva característica TTT de transformación para cada tipo de material. Entonces, si yo quiero hacer el tratamiento térmico de cierto acero, tengo que buscar la curva que está asociada para hacer el tratamiento térmico que desea hacer. Por ejemplo, el temple, un revenido, un normalizado, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, las dos curvas características, bueno, o diagramas de transformación de un acero 1050 y de un acero 10-110. Entonces, como observamos las temperaturas, por ejemplo, para obtener la perlita, estamos hablando en el primero en un rango de por los 700 grados Celsius. En cambio, si yo necesito perlita, ¿verdad? Acá en el acero 10-110, si vamos a esta zona, está por debajo de los 700. Entonces, como habíamos hablado, dependiendo de el tipo de material, yo tengo una curva característica. Si quiero hacer un tratamiento térmico para obtener cierto tipo de estructura, debo buscar la curva característica. La interrupción de la transformación isotérmica. Entonces, cuando se interrumpe un tratamiento isotérmico, se producen microestructuras complejas. Interrumpir la transformación comenzará de nuevo a las temperaturas más bajas, causa que el acero al final contenga múltiples fases. Entonces, yo siempre lo que debo, o lo que uno debe tratar cuando está haciendo el tratamiento térmico de un material es que las condiciones sean lo más homogéneas posibles, ya sea si hago un temple, la pieza cuando la introduzca en el medio donde voy a enfriar, o ya sea que lo deje en el horno o que lo sumerja en agua con sal, que por ejemplo es una salmuera, o en aceite, yo tengo que mover, ¿verdad?, la pieza dentro del líquido para que ésta sea homogénea, para que no se me formen fases diferentes. Porque si se me forman fases diferentes, entonces voy a tener ciertas propiedades, por ejemplo, dureza, resistencia, ¿verdad? El tipo de resistencia cambia a lo largo del material. Obviamente también depende de la forma de la pieza, lo grande que ella sea. Entonces ahí son los cuidados a la hora de hacer un tratamiento térmico y obviamente no solo la teoría, sino la experiencia y la pericia del metalúrgico. Bueno, tenemos el templado que endurece casi todos los aceros y el revenido incrementa la tenacidad. Recuerden que el templado fue lo que hicimos en el laboratorio, ¿verdad?, con la prueba de Yomin. Y el revenido se vuelve a calentar la pieza, pero no a una temperatura tan elevada, y eso depende del tipo de acero. Vamos a tener, bueno, cuando se hace el tratamiento térmico, se produce la condición de la austenita retenida, que puede ser un problema en especial para aceros de alto carbono. La austenita retenida se produce cuando la austenita es revenida de forma martensítica y algo de ella se queda atrapada en las placas de la martensita. Luego, cuando la martensita es revenida para hacerla más suave, la austenita retenida se transforma en martensita fuerte, afectando la ductilidad. En resumen, si yo no hago bien el tratamiento térmico y se me forma martensita en su mayoría, esto me produce que cuando yo quiera maquinar la pieza es muy dura y entonces no la voy a poder llevar a maquinar, ¿verdad?, o lograr un maquinado correcto y la pieza se me vuelve muy frágil. Tenemos esfuerzos residuales por agrietamiento, que por ejemplo durante el tratamiento de templado, la superficie, bueno, hay una rápida transformación, ¿verdad? Y se genera la martensita. Y mientras que el centro tarda algo más que se forme la estructura. Entonces el centro se transforma en martensita y la superficie se somete a tensión, causando la formación de grietas. Entonces, debido al choque térmico que hay, la martensita obviamente se va a producir en la superficie, pero inclusive si el tratamiento fue
digamos la palabra, muy drástico. Entonces se forma martensita en el núcleo y se empieza a agrietar el material, tal como se muestra acá en la figura. La rapidez del templado, entonces, si el acero, ¿verdad?, se enfría durante el templado, ¿verdad?, que se hace este tratamiento, pueden aparecer estos factores, que la superficie se enfría más rápidamente que el centro, que las piezas grandes se enfrían más lentamente que las pequeñas, y la velocidad de enfriamiento depende de la característica de transformación de calor del medio templado. También tenemos los diagramas TEC, que son los diagramas de transformación de enfriamiento continuo, y se determinan la microestructura producida en el acero a varias magnitudes y velocidades de enfriamiento. Un diagrama de este tipo me indica, digamos, visualmente más fácil qué transformación de fases tengo a través del tratamiento térmico que estoy realizando. Aquí tenemos una curva de TEC, de líneas continuas, ¿verdad?, del acero 1080. Y entonces acá tenemos las líneas, ¿verdad?, que nos permiten ver el tipo de fase que se está transformando. Entonces, con qué tiempo y con qué temperatura yo lo logro. En qué tiempos y temperaturas. Entonces, eso es lo que me permite. El tratamiento térmico de templabilidad, ¿verdad? Bueno, en este caso, bueno, se refiere a la capacidad que tiene un acero para formar martensita fácilmente. Entonces, recuerden que el experimento que se hizo en el laboratorio con una probeta de acero 4140. Yo les dije que buscaran cuánto porcentaje de acero tiene el acero 4140. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Los últimos dígitos, ¿verdad? Por la designación esta que es SAE o ANSI, que es una designación para aceros, agarran los últimos dos dígitos y lo dividen entre el 100%. Entonces sabemos que hay un rango de porcentaje de carbono que es de 40%. Siempre ronda entre el 0.38 y el 0.43%. Este tipo de acero en la industria se utiliza mucho por su capacidad de hacerle tratamientos térmicos, ¿verdad? Como son, bueno, el templado, el normalizado y otro tipo de tratamientos como la nitruración. En la industria automotriz se utiliza mucho este material, por ejemplo, en cilindros de motores, engranajes, bielas, cigüeñales, rotores, ejes, ¿verdad? O partes de máquinas, como por ejemplo en barras, ¿verdad?, de conexión, turbinas a vapor, tuercas, ejes, en fin, tornillos, piezas forjadas. En la industria petrolera también se utiliza. Entonces, es muy importante saber, conocer las propiedades de los materiales para saber si yo les puedo hacer o puedo someterlo a cierto tipo de tratamiento. Algún dato muy importante que es un dato que a veces uno obvia, que cuando uno hace un tratamiento térmico, por ejemplo, en la industria automotriz, este genera un bajo peso, aunque hay un esfuerzo y un gasto de energía en la industria automotriz, al hacer este tipo de tratamientos, hace que el material sea más liviano, se mejoren sus propiedades mecánicas y obviamente sirve para obtener un diseño más óptimo o mejorado. Obviamente hay un gasto y hay un esfuerzo en los materiales, ¿verdad? Hay que hacer todo un gasto de energía, pero a futuro tengo un diseño más eficiente. Con respecto a los diagramas de transformación, el TTT, los tiempos de la elección pueden introducir una región o bahía. Esta región se conoce como ausformado. El ausformado se aplica ahora o temple vainítico, se aplica en el acero. Esto, bueno, pretende, ¿verdad?, obtener una estructura vainítica, entonces que hace que las piezas sean duras, pero no extremadamente frágiles, como ocurre con la martensita. Y suele aplicarse en aceros con alto contenido de carbono. Tenemos el revenido, que entonces bueno, reduce la rapidez, perdón, la aleación, se reduce la rapidez de revenido en comparación con el acero al bajo carbono simple. El efecto puede permitir que los aceros de aleación
operen en formas más satisfactorias a temperaturas más altas que los aceros a bajo carbono simple, porque no ocurre un exceso de envejecimiento durante el servicio de la pieza, ¿verdad? Que se le hizo el tratamiento. Bueno, aquí tenemos la prueba de Jomini en el laboratorio que se realizó. Se utiliza, ¿verdad?, para comparar la templabilidad de los aceros. Después de la prueba se grafica una curva de templabilidad realizando mediciones a lo largo del espécimen de la prueba y se determina principalmente el contenido de aleación del acero. Entonces también ahí se ve cómo las propiedades mecánicas van variando. En este caso sería la dureza. Porque acá el chorro, ¿verdad?, toca directamente la probeta. Aquí la punta sería más dura y conforme vamos avanzando la dureza va bajando. Acá tenemos, bueno, una aplicación de la templabilidad que se utiliza la gráfica de Grossman. En ella podemos determinar la dureza en el centro de una barra. Entonces se utiliza esta gráfica donde tenemos el diámetro de la barra que se le hace el temple con respecto a la distancia en la prueba de Jomini. Entonces, esto unado a la tabla 3.2, donde se determina el grado de templabilidad, o bueno, severidad se llama, coeficiente de severidad, según el medio donde se haga el enfriamiento. Por ejemplo, aceite sin agitación o aceite con agitación. El agua con agitación o el agua sin agitación, digamos, donde uno expone la barra, ¿verdad?, que se le está haciendo el temple. Es muy importante, otra cosa de anotar acá, que cuando uno tiene el líquido o el medio donde se está haciendo el temple, ¿verdad? Que agarra, por ejemplo, una barra, se lleva a las temperaturas arriba de la zona de ostenización y después se enfría en un medio, por ejemplo, agua, se es mejor que el agua, que se haga un movimiento. Hay tanques especiales para esto, ¿verdad? Para las piezas. ¿Por qué? Porque uno quiere que las propiedades que se forman, ¿verdad? La estructura que se está formando debido a este tratamiento sea uniforme, lo cual en un tanque o en un medio sin agitación no se lograría. Existe, bueno, una clasificación de lo que son los aceros especiales. Entonces tenemos aceros para herramientas que son con alto grado en carbono, los cuales se obtienen mucha dureza, ¿verdad?, por medio del tratamiento térmico, que es el templado, y un posterior revenido. Incluye herramientas de corte, matrices para colado, dados y otros usos en los que se requiere resistencia, dureza y tenacidad y resistencia a la temperatura, ¿verdad? Entonces son elementos, por ejemplo, las cuchillas, ¿verdad? Estas que uno ve en el taller, como las fresadoras, la fresa, esas son aceros para herramienta, ¿verdad? O cuchillas como la que se usa en un torno. Los aceros de alta resistencia y baja aleación son los aceros de bajo carbono con elementos de aleación. Contienen la menor cantidad de elemento de la aleación que todavía proporciona la resistencia a la afluencia sin tratamiento térmico. Entonces son los que tienen partículas, por ejemplo, bueno, porcentajes, perdón, de molibdeno, de cobre, magnesio, etcétera. Aceros de fase dual muestran una distribución uniforme de ferrita y martensita, lo que da buenos límites elásticos. Los aceros TRIP o aceros de plasticidad inducida de transformación, esos se utilizan en aplicaciones automotrices porque poseen una resistencia alta y una ductibilidad también que es alta. La microestructura es un compuesto de múltiples fases, por ejemplo, martensita, vainita, ferrita y austenita. Entonces son aceros, ¿verdad? Como para condiciones muy especiales. Sobre todo la industria automotriz, ¿verdad? Que es una industria donde, como habíamos hablado anteriormente, requerimos que los elementos que forman el auto, por ejemplo, tengan menor peso, por ejemplo. Y eso se logra con los tratamientos térmicos para mejorar la eficiencia, ¿verdad? En el diseño. Los aceros martensíticos envejecibles, que son aceros bajos en carbono y altamente aleados. Tenemos también los aceros sin intersticios que contienen niobio, que es un elemento químico. Y este es un metal, ¿verdad?, de transición dúctil, es gris blando y poco abundante. Y bueno, y se encuentra en forma mineral llamado también columbita.
y ese se usa, bueno, especialmente para lesiones. El titanio, ¿verdad? Que también es un elemento que está en la naturaleza y que es de alto costo. Y prácticamente, bueno, no, lo que hace la introducción del niobio y el titanio es que no queda carbono en la ferrita y son de fácil conformación y se utilizan en la industria automotriz. Otros serían aceros de grano orientado que contienen silicio y se utilizan en núcleos para transformadores, acero galvanizado recubierto con zinc y acero terne que es bañado en plomo. Observa la microestructura de, por ejemplo, de un acero de fase dual que habíamos hablado anteriormente. Entonces ahí se observa la martencita blanca en una matriz de ferrita que es más clara. Obviamente todo esto es estudiando las diferentes estructuras, como les dije, es como un biólogo, ¿verdad? Que aprende a identificar. Entonces uno lo que hace es, obviamente, consultar la literatura para ver los tipos de estructuras y poderlas identificar. Y la parte, la micrografía, perdón, B, tenemos la microestructura, es un acero trip que habíamos mencionado anteriormente y muestra ferrita, vainita, austenita retenida, ¿verdad? Y este es una estructura muy deseada, muy cotizada en la parte de automotriz por sus propiedades mecánicas, ¿verdad? Entonces, que es resistente, pero es más liviano, tiene dureza, ¿verdad? Pero no es frágil. Algo muy importante que se necesita cuando se forman elementos de máquinas, entonces es contar con un acero con una superficie fuerte y un centro dúctil. ¿Esto por qué? Porque necesito que la periferia sea fuerte para que sea resistente donde está en contacto con otras partes de un mecanismo, por ejemplo, pero cuando ese contacto se da, este golpeteo, este choque, permita ser absorbido ahora como una onda mecánica en el centro del material que es más dúctil, por ende más suave y entonces funciona amortiguando. Entonces esas son propiedades que uno desea en un material. Entonces, el calentamiento selectivo, ¿verdad? De la superficie, ¿verdad? Para lograr esto, se puede calentar rápidamente la superficie de un acero al medio carbono y después templarlo. Eso se hace con un tratamiento térmico, por ejemplo, un engranaje se mete en una cajita con una cama de carbono para lograr este endurecimiento en los dientes, el del engranaje, pero que su centro se mantenga dúctil. Esto resulta, ¿verdad?, de una superficie de martensita fuerte en el externo, ahora en los dientes, por ejemplo, y un centro blando de perlita y ferrita. La profundidad de la capa de martensita es la profundidad del cementado, que se le llama, ese es el nombre que se le da a este tipo de procedimiento, y se puede calentar selectivamente en la superficie endureciendo áreas seleccionadas o mediante técnicas como flama de gas, bobina de inducción o rayo láser. También en los talleres se hace algo rústico que se llama pavoneado, que es agarrar un soplete y calentar esa superficie para darle una dureza mayor a la superficie y mantener el centro más dúctil. Bueno, acá tenemos el proceso o tratamiento de carbonización y nituración. La técnica o las dos técnicas implican, ¿verdad? Una difusión, acuérdense que vimos las leyes de la primera y la segunda ley de Finn, ¿verdad? Para difundir carbono y nitrógeno en el material para lograr una mayor tenacidad en un acero de bajo carbono. El carbonizado se difunde el carbono en una superficie de acero a una temperatura por encima de A3. Recuerden, aquí está la gráfica de grama hierro carbono y estamos hablando de las temperaturas, ¿verdad? Que está arriba de los 1000, por debajo de los 1400 Celsius y por arriba. Cuando el acero es templado y revenido, la superficie se convierte en martensita revenida al alto carbono. Y el nitrógeno produce un efecto de endurecimiento similar al carbono y se puede introducir mediante varios métodos. Cianuración, que aquí, bueno, entra el cianuro, ¿verdad? Que sabemos que hay que tener cuidado porque es altamente venenoso. El compuesto se sumerge en un baño de cianuro líquido. La nitruración, que solo se difunde el nitrógeno en el acero, y la carbonitruración se genera con un gas
que contiene monóxido de carbono y amoníaco. Y tanto carbono como nitrógeno se difunden en el acero. Obviamente esto tienen que usar equipo especial para poder hacer el tratamiento térmico y tener, bueno, unos tanques especiales y condiciones especiales para controlar el ambiente y poder hacer estos tres tipos de tratamiento. Respecto a los tratamientos superficiales, tenemos, por ejemplo, una barra que es expuesta a un soplete para hacer el pavonado, que consiste en la generación, ¿verdad?, de una capa superficial de óxido ferroso, ¿verdad?, o magnetita alrededor de la pieza, y esto es para mejorar, ¿verdad?, su aspecto y también evitar la corrosión, y hace una capita, ¿verdad?, que es más dura en la superficie, manteniendo el centro más dúctil. El segundo, ¿verdad?, es un material que en la superficie ahora se calienta por encima de la temperatura 1, que es, recuerden revisar el diagrama hierro-carbono, que estamos arriba en la parte austenítica, ¿verdad? Y después se hace, se templa la pieza, que fue parecido a lo que hicimos en la prueba de Jomini, ¿verdad? Y para producir la martensita, ¿verdad? Entonces que en la superficie sea más dura y se mantenga pues la ferrita y la perlita en el centro. También tenemos la carburización, entonces esto es la pieza, descansa en una caja, casi siempre de plomo, y tiene carbono, hay una cama de carbono. Entonces, por medio de el principio de las leyes de Fick, ¿verdad? Se hace se produce, ¿verdad?, que el carbono entra en el material, ¿verdad? Se hace un carburizado, obviamente controlado, ¿verdad? Para producir que la superficie eh, tenga más carbono, entonces sea más dura y más resistente al desgaste. La soldabilidad del acero, entonces el acero, ¿verdad? Es una consideración importante, dado que la integridad de las estructuras de acero dependen tanto de la resistencia del acero como pueden ofrecer las unidades soldadas. Lo que quiere decir es que tenemos que ver qué tipo de acero es para poder ver si se puede soldar o no. Entonces, los aceros al bajo carbono se soldan con facilidad. Entonces, tienen resistencia a regiones soldadas, resistencia a las regiones soldadas, perdón, en estos materiales es más alta que la del material base. La soldadura en aceros al medio y alto carbono es más difícil, ya que puede formar ¿qué? Martensita fácilmente. Entonces eso reduce la tenacidad. Recuerden que la martensita es sumamente frágil. Y aceros que están previamente templados y revenidos, que ya vienen, ¿verdad?, de fábrica, tampoco pueden soldarse, o bueno, alguien que haya hecho el tratamiento, o no, porque lo que hace o la tendencia es también a formar otra vez martensita. Y bueno, y eso se refleja en la zona afectada por el calor, donde está el electrodo y se está haciendo el cordón de soldadura. Como hablábamos anteriormente, este es el perfil de un cordón, viéndolo del corte transversal. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que aquí está el cordón de soldadura y aquí están las estructuras. A1, A1, A3 son los niveles de las regiones de temperatura en el diagrama hierro-carbono, recuerden. Entonces revisar eso. Y vemos que conforme se va produciendo el calentamiento, ¿verdad?, que se está formando el cordón, acá tenemos la martensita. Entonces, como vimos, depende del hierro que estemos soldando, tiene tendencia, ¿verdad?, a formar mayor o menor cantidad de martensita. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de acero estoy haciendo el cordón de soldadura o quiero usar la técnica de soldadura. Porque si no me va a hacer la zona frágil y la soldadura entonces se va a reventar. Entonces tenemos los aceros inoxidables. Entonces los aceros inoxidables se clasifican, tienen varias clasificaciones y como vemos, los aceros inoxidables contienen al menos un 11% de cromo, que lo que hace es formar una capa delgada y protectora ahora de este óxido de cromo
y lo que le imprime es una resistencia a la corrosión en el material. Los aceros inoxidables tienen varias clasificaciones. Una es aceros inoxidables ferríticos, que contienen hasta un 30% de cromo y menos del 0.12 de carbono. ¿Qué características tienen? Que tienen buena resistencia, ductibilidad moderada, son ferromagnéticos, pueden ser sometidos a tratamiento térmico y son relativamente económicos. Los aceros inoxidables martensíticos contienen un 17% de cromo y de carbono va entre 0.1 y 1% de carbón. Su combinación, ¿verdad? Da una dureza, fuerza y resistencia a la corrosión y los hace útiles en, por ejemplo, en cuchillería, cojinetes de bolas, válvulas, etcétera. Tenemos los aceros inoxidables austeníticos, ¿verdad? Que entonces se añade níquel y permite tener aceros completamente austeníticos sin o casi sin ferrita a temperatura ambiente. Estos sirven para formarlos, ¿verdad? Se pueden maquinar fácilmente, la ductibilidad, la resistencia a la corrosión que presenta, no son ferromagnéticos, pueden trabajarse en frío. Y bueno, son caros y se corroen a temperaturas altas. Y los aceros inoxidables endurecidos por precipitación, como por ejemplo se utiliza el aluminio, el novio, el tántalo, derivan las propiedades de endurecimiento por solución sólida, por deformación o por envejecimiento, que son otro tipo de tratamientos. Y la reacción martensítica, se obtienen altas resistencias, incluso un bajo contenido de carbono. Continuando con la clasificación de los aceros inoxidables, tenemos los inoxidables dúplex, que son una mezcla de fases y bueno, se introducen deliberadamente para obtener combinaciones de propiedades que no se encuentran en aceros comunes. De hecho, son bastante caros. Los aceros inoxidables dúplex contienen un 50% de ferrita, un 50% de austenita y pueden producirse controlando la composición y el tratamiento térmico. La mayoría de los aceros inoxidables son reciclables. Tenemos una tabla de aceros inoxidables y la composición. Recuerden que el acero inoxidable obviamente va a tener carbono. No, vean que los porcentajes de carbono no son tan altos. Cromo y novio, ¿verdad? Y entre otros, magnesio, titanio, ¿verdad? Molibdeno, por ejemplo, aquí aluminio. Entonces aquí está bueno, la resistencia, atención, afluencia, el porcentaje de elongación y, bueno, las condiciones en que se obtienen ellos, ¿verdad? Dependiendo del tratamiento térmico. Por ejemplo, austeníticos, por ejemplo, un acero 201, y aquí está la composición, 304, 304L, 347. Los ferríticos son los de serie 4, ¿verdad? 430, 442. Martensíticos también, que están entre los 4, pero bueno, aquí se diferencia 416, 31, 440C. Y endurecimiento por precipitación, perdón. Entonces tenemos el 17-4, el 17-7 y bueno, vemos los porcentajes que presentan de cromo, de carbono y de novio, además de otros componentes. Bueno, llegamos a la sección de los hierros fundidos. Entonces, los hierros fundidos tienen alto porcentaje de carbono. Vean que siempre en los anteriores, en los aceros, teníamos carbón, ¿verdad? Que estaba muy por debajo del 2%. Entonces, aquí estamos hablando que contiene entre un 2 y un 4% de carbono y un 0.5 a un 3% de silicio. Siempre, bueno, se da por una reacción eutéctica, que ya lo habíamos hablado anteriormente en otras presentaciones, ¿verdad? Que era la reacción eutéctica y que es importante en el proceso, ¿verdad? De formar tanto aceros como en este caso los hierros fundidos. Entonces, el hierro fundido blanco es un compuesto de cementita y perlita. Sin embargo, esta es una fase metaestable. Bajo condiciones de equilibrio, reacción eutéctica del grafito forma hierro fundido gris, dúctil o grafito compactado. Se añade silicio debido a que es un elemento estabilizador. El silicio estabiliza la matriz, ¿verdad?, de este hierro fundido y reduce la cantidad de carbono eutéctico. Si observamos a través de un microscopio, hacemos la metalografía de un hierro fundido, entonces podemos ver estas condiciones. Estas figuras, bueno, de hecho, por favor, estudienselas, sirven para poder identificar los tipos de estructuras, ¿verdad? Entonces, hojuelas de grafito, ¿verdad? En la primera parte,
carburo de hierro, ¿verdad? Que es la segmentita, la perlita, los nódulos de grafito en la tercera, en la parte C, las esferoides del grafito en nódulos, ¿verdad? Que se forma por un tratamiento térmico y el grafito compactado, ¿verdad? Que es otra forma de representar lo que es un hierro fundido. Todas estas estructuras y cómo se forman le imprimen ciertas propiedades mecánicas al hierro fundido. Tenemos que el silicio estimula, ¿verdad?, la reacción eutectoide. El recocido de hierro fundido da una matriz ferrítica blanda y la normalización, ¿verdad?, que es aquella tratamiento térmico, da una matriz perlítica. La fundición de hierro gris, el hierro fundido que se usa más, como el más corriente, ¿verdad?, contiene pequeñas hojuelas de grafito interconectadas que producen resistencia y ductilidades bajas. Tiene propiedades atractivas como resistencia a la compresión, magibilidad, conductividad térmica, amortiguamiento de vibraciones, resistencia a la fatiga térmica y desgaste por deslizamiento. De hecho, el hierro gris, si ustedes lo parten, se ve inclusive como brillante las vetas y se ve y se logra ver ese, pues no es que se ve el carbono, obviamente como carbono, pero sí es más oscuro y hay un brillo en el material, en el fondo de la matriz. Hierros fundidos, el hierro blanco, aleación dura y quebradiza con grandes cantidades de cementita, ¿verdad? Que es el carburo de hierro, destacada por su dureza y resistencia al desgaste abrasivo. Fundición maleable que se forma, ¿verdad? Esta, la blanca, se forma por tratamiento térmico de hierro fundido blanco, produciendo nódulos de grafito. Muy dúctil, maquilable, se produce por tratamiento térmico de hierro blanco, no aliado, 3% de carbono y se lleva a cabo en 2 etapas de grafitización. Aquí tenemos, bueno, un diagrama de tratamiento térmico de hierros maleables, ferríticos y perlíticos. Siempre presenta la temperatura, el tiempo y en las curvas podemos ver, ¿verdad? Dependiendo de los rangos de las bandas, ¿verdad? De temperatura, qué tipo de estructura, ¿verdad? Se me va a formar. Aquí arriba pues estaría austenítico y aquí, bueno, ferrítico y demás. Bueno, tenemos el hierro fundido dúctil o nodular que contiene partículas esferoides de grafito. Su producción requiere varias etapas de dessulfuración, nodulación e inoculación. Tiene excelente resistencia y ductibilidad, es más fuerte que los aceros maleables, pero no es tan tenaz. El hierro fundido con grafito compactado contiene grafito esferoidal, que lo habíamos visto en un dibujo anterior, ¿verdad? Que son como bolitas, pero interconectado. Esto permite resistencia y ductibilidades superiores a las del hierro fundido gris, pero aunque permite buena conductividad térmica, las propiedades de amortiguamiento y propiedades de amortiguamiento de vibraciones, ¿verdad? Entonces resiste más el golpe, ¿verdad? Cuando chocan, digamos, las piezas. Entonces me sirve para eso. Acá tenemos una tabla, ¿verdad? De las propiedades comunes de los hierros fundidos. Entonces aquí se clasifican como clases. Clase 20, clase 40. Entonces aquí tenemos la resistencia, el porcentaje de elongación y observaciones dependiendo ¿verdad? De la fase que tiene. Igual aquí, bueno, hierros maleables, entonces aquí están las designaciones, hierros dúctiles, 60, perdón, 40, 18 y por demás, y los hierros con grafito compactado, que tenemos de baja resistencia y alta resistencia. Bueno, un resumen de la parte de tratamiento térmico, podemos decir que las propiedades de los aceros están determinadas por endurecimiento, por dispersión y depende de la cantidad, del tamaño, forma y distribución de la segmentita. Estos factores son controlados por aleaciones y tratamientos térmicos. Un recocido de proceso recristaliza los aceros trabajados en frío. La esferoidización produce el carburo de hierro, que es la segmentita grande y esferoidal, así como buenas características para el maquinado de aceros a alto carbono. El recocido, que involucra un enfriamiento lento en el horno después de la austenización, produce una estructura perlítica gruesa. La normalización involucra un enfriamiento de aire después de la austenización y produce una estructura perlita fina, que después de la gruesa tiene ciertas propiedades que no me lo hacen tan duro. Entonces hago esta normalización para tener la perlita, que recuerden que es más dura.
y tiene una mayor resistencia a la compactación con el recocido. El recocido se obtiene la perlita con una separación interlaminar uniforme. El austemperizado se usa para producir vainita que contiene carburo de hierro redondeado debido a una transformación, ¿verdad?, isotérmica. Los tratamientos térmicos de templado y revenido requieren formación y descomposición de la martensita, proceso que genera dispersiones excepcionalmente finas en el carburo de hierro redondo. Se puede entender que mejor los tratamientos térmicos mediante el uso de los diagramas TT y TEC y curvas de templabilidad. Lo que quiere decir esto es que para poder hacer un tratamiento térmico hay que elegir el material y buscar la curva característica de TT y TEC. Es como una cédula de cada material para yo poder hacer el tratamiento y saber en qué rango de temperaturas me manejo, en qué tiempos y qué tipo de estructuras voy a tener, con qué características que se le va a imprimir al material. Los diagramas TT describen cómo se transforma la austenita en perlita y vainita a una temperatura constante. Los diagramas TEC describen cómo se transforma la austenita durante un enfriamiento continuo. Las curvas de templabilidad comparan la facilidad con la cual diferentes aceros se transforman en martensita. Elementos de aleación incrementan los tiempos necesarios para la transformación que enseñan los diagramas TT, reducen las magnitudes de velocidad de enfriamiento necesario para producir martensita en los diagramas TEC y mejora la templabilidad del acero. Los aceros y los tratamientos térmicos especiales producen propiedades únicas o combinaciones de propiedades. Una importancia, ¿verdad?, de los tratamientos es el endurecimiento superficial, como el carburizado, que produce una excelente combinación de resistencia, fatiga e impactos. Y también, bueno, acuérdense que, el carburizado es súper importante y también estaba el pavoneado, ¿verdad?, que era otro y, que teníamos ahí en la figura 3 tipos. Los aceros inoxidables que contienen un mínimo de 11% de cromo tienen excelente resistencia a la corrosión. Los hierros colados, por definición, experimentan una reacción eutéctica durante su solidificación, dependiendo de la composición y el tratamiento, y se forman la fase gamma, el carburo de hierro, cementita, o gamma y grafito durante la solidificación.